actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Vamos a tocar un tema caliente, un tema difícil, un tema por el cual me obliga a ser muy responsable, me obliga a ser muy preciso y me obliga a ser riguroso en cuanto al tratamiento del tema de fondo. Vamos a conversar con Jorge Sonante. Él es diácono permanente de la Iglesia Católica. Esto quiere decir que es un seguidor de la Iglesia. Es teólogo y es licenciado en Administración de Empresa, además, padre de familia y profesional. Jorge Sonante colaboró durante muchos años, o varios años, con el actual Papa Francisco. En algún momento, algo generó una grieta en la relación con el Papa y Jorge Sonante renunció. Renunció y hoy es denunciante de lo que considera actitudes corruptas del Papa Francisco. Por supuesto, se excede también en sus acusaciones y ingresa allí un cúmulo de políticos muy renombrados de los últimos años, entre ellos está Luis Morales, Rafael Correa, el propio Nicolás Maduro. Bueno, una serie de personajes que estarían envueltos en una trama realmente muy grave. Jorge, buenas tardes. Bienvenido a TV Radio Miami. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto de conocerte y gracias por la comunicación. Realmente es una nota muy difícil la que me toca hacer, porque desde hace muchos años conozco al Papa Francisco, por supuesto mucho antes de que lo fuera. Compartimos muchas tardes de mate en mi emisora de radio en Buenos Aires. El tiempo pasó desde que asumió como Papa, no lo volví a ver nunca más porque no tuve oportunidad de llegarme hasta el Vaticano. Imagínate cómo esto me golpea. He seguido informaciones que involucran al Papa en una relación un poco complicada con estos personajes que nombré, que sí están señalados como verdaderamente corruptos en sus determinados países. Pero evidentemente tu denuncia de incorporar al Papa evidentemente agrava esa cuestión. ¿Cómo podríamos empezar la nota? ¿Desde cuándo conoces al Papa Francisco? Francisco lo conozco desde un mes antes de la ordenación del año 92. De su ordenación episcopal. ¿Tú tenías claro, alguna un mes vinculación antes profesional con él? Yo estaba dentro del clero como seminarista. En realidad estaba para ingresar al seminario, era secretario de un monseñor en ese momento y tenía como mi padrino presentador en el seminario y consejero espiritual al cardenal Corrachino. Me acuerdo de Así que Antonio Corrachino. Así Tú trabajaste que en la curia enteré, romana durante 25 años. sí, en el papado de Juan Pablo II, parte de Benedicto y después volví a ser llamado por Francisco en el Actuaste 2013. como investigador consejero pontificio. Consejero pontificio, investigador, sí, estaba relacionado con el área de inteligencia dentro del Vaticano. Hasta que llegó el Papa Francisco, no habías tenido ningún tipo de problema de relación ni de conflictos de ninguna naturaleza con tus anteriores, digamos, jefes. No, ningún problema en el sentido de que todas las investigaciones que me enviaban a hacer o auditorías internas, siempre presentaba los informes y ellos cumplían con lo que tenían que hacer del trabajo.
Hasta Salvo que llegó algunas un día, excepciones que, bueno, el Papa de ese momento tomaba su decisión personal en la investigación que uno realizaba. ujú, hasta que llegó un día, en un diálogo que tienes con el Papa Francisco, tú le no sé, le informas o Ujú. denuncias ante él, eh, de alguna manera, la corrupción que existía en el IOR. El IOR es lo Correcto, que muchos conocen como el Banco del Vaticano, ¿verdad? correcto. El IOR es la caja de pensiones del Sí. clero, o sea, ahí se liquidaban los sueldos de los sacerdotes, se liquidaban las pensiones y todo Ujú, lo que era ingresos de las congregaciones y fundaciones pontificias. ujú, Después, en el 2014, Francisco lo que creó fue la Secretaría Económica de la Santa Sede, que lo puso a la cabeza el cardenal Pels, un cardenal acusado de pedofilia y condenado, ujú, lo colocó a él y pasó todas las cajas de pensiones, las liquidaciones de los sueldos, los ingresos de las congregaciones y a su vez todo lo que es todos los ingresos de las fundaciones pontificias a la Secretaría Económica. Y lo que quedó en el IOR quedó como un banco offshore con clientes que ya venían hace bastante tiempo y clientes nuevos. ujú. Y llegó ese punto donde estaba yo describiendo en una conversación, tú le haces saber al Papa sobre la corrupción y la implicación que tenía, por ejemplo, los kirchneristas en Argentina y también los Ujú. otros funcionarios que presidían distintos países de América Latina. Esto fue lo que Sí. te enfrentó al Papa. Sí, en el 2014 le presenté un informe de una auditoría que se había hecho en el IOR con cuentas nuevas y había cuentas que habían sido como cuentas VIP, eh, que solamente el Papa era el responsable de verlas y se podía auditar y bueno, se presentaron los informes y ahí encontré a ver, ¿cómo te puedo decir? En la auditoría misma encontramos que había más de 1.000 millones de euros repartidos en todos los secretarías vaticanas, y a su vez en el IOR había ingreso de dinero, que yo lo vi personalmente, en efectivo, en baúles de metal, con logo de la Cruz Roja Internacional, sellados al vacío, eh, serían fajos de dinero en dólares, y con etiquetas que venían a su vez por vía diplomática y como si fuera una donación de una fundación de Panamá. Ujú. Eso me lo mostró un cardenal que me dijo, me acuerdo patente la frase que me dio, que me comunicó, me dijo, todo esto viene de la presidenta de tu país. Y ahí me quedé, investigué, hice el camino de la ruta de esos cofres y descubrí que venía de una fundación que estaba a la cabeza Lázaro Báez, o sea, testaferro de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está preso. Hoy está preso. Sí que se le descubrió Hoy, una y gran bueno, fortuna. sí, y en el 2014 le presenté ese informe a Francisco, que me dijo que él se iba a ocupar, de lo cual en el 2015 volví a ver cofres así, pero ya vacíos, y en febrero del 2015, en el último viaje que hice por trabajo para ellos, para la Santa Sede, ahí le presenté nuevamente el informe sobre el IOR, informe sobre arzobispos y cardenales pedófilos y sacerdotes, que había que resolver esos temas, y ahí hubo el chispazo que vi y me di cuenta que él los protegía, en realidad no hacía nada. Tanto en el IOR, con los clientes del IOR que vos nombraste, algunos, y a su vez a los pedófilos. Bien. En el 2010 fue la denuncia de distintos gobiernos populistas, titulares de los distintos gobiernos populistas. Me olvidaba de Juan Manuel Santos, que fue Sí, también correcto. uno de los que estaban Eh, incluidos, que se le detectó una cuenta precisamente en el IOR, en el banco. en el banco, una de las 35
cuentas que hay VIP, en una palabra, privadas, que solamente Francisco y el presidente del IOR, el cardenal Abril, saben de eso, y bueno, y el presidente financiero. Bueno, en el 2018, en agosto, presenté la denuncia sobre la ruta del dinero K hacia el Vaticano, dinero K por Cristina Fernández Kirchner, y bueno, de ahí fui ampliando la denuncia en la Fiscalía, y la Fiscalía lo pasó como denuncia, porque al principio era testigo de eso, lo pasó como denuncia al juzgado del juez Bonadío. Al ver que había antecedentes y cruzar datos, lo pasó ya al juzgado, de lo cual ahora está investigando y el juez Bonadío. Si me permitís, voy a dar el dato de que el IOR es consecuencia de lo que en alguna vez era famoso, en su momento era muy conocido por la gente, que quebró. Sí, quebró. Y luego pasó a esto que... Sí, lo hicieron quebrar en realidad. Lo hicieron quebrar en realidad. Lo hicieron quebrar. Se habla de que Juan Manuel Suelten tendría un depósito de muchos cientos de millones de dólares allí. 395 millones según el último saldo que tenía en la cuenta en diciembre. 395 millones. Sí. Y cuando ¿Cómo? se habla de Cristina Kirchner, ¿de cuánto se habla? 800 y pico de millones. ¿Cuánto? 830, 850 millones. Bueno. Y Maduro anda más o menos por ahí. La cuenta del Santo es una de las que menos dinero tienen, a razón de los presidentes, ¿no? Dime, Jorge, ¿cuánto tiene de consistencia tu denuncia? Y mucho, porque tanto tiempo en la Iglesia Católica ni la Reserva Federal de Estados Unidos sabía los números de cuenta del IOR, ¿sí? No sé si te acordás que en el 2013 Francisco iba a hacer el blanqueo que tenía el IOR con un arreglo que hizo con Obama, y de lo cual no lo hizo nunca, y jamás la Reserva Federal de Estados Unidos supo las numeraciones de las más de 14.000 cuentas que hay en el IOR de clientes. Interesantísimo. Así que esta vez hubo una filtración de datos que jamás salió a la luz. Ahora, todo esto imagino que está respaldado en función de papeles, elementos, datos precisos que pueden argumentar o respaldar la denuncia que se está haciendo. Sí, seguro. Más de 40 discos rígidos. 40 discos rígidos. Tú hablaste de Hillary Clinton y de George Soros. Sí. George Soros es muy conocida su posición política, un hombre de mucha fortuna, un hombre que mueve montañas con su fortuna. Pero háblame un poco, ¿qué involucramiento tiene Hillary Clinton en todo esto? Hillary Clinton junto con George Soros, Francisco y otros miembros de un grupo son los responsables en realidad de hacer toda el financiamiento socialista y todos los conflictos internacionales en el globo. Por ejemplo, la crisis inmigratoria, el financiamiento al socialismo, el Foro de San Pablo y la ideología de género. Hay un montón de puntos que está tocando mundialmente, geopolíticamente, y que está todo englobado con este grupo de personas, que todos a su vez tienen cuentas en el IOR de dinero que no están declarados ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Jorge, es evidente que debes haber pensado muy bien en dónde te metiste al hacer este tipo de denuncias. Me imagino tu fortaleza no solo mental, sino espiritual, para seguir adelante sobre contra todo tantos eso. Poderosos. Me pregunto, ¿por qué estás haciendo este tipo de denuncias? La denuncia que hice en agosto fue a razón de los cuadernos de las coimas, me dio como la chispa para decir que yo había visto eso del lado de la Iglesia, de lo que la corrupción que estaba amasando Francisco cuando asumió, y recién en el 2014 vi la realidad cuál era.
no era el mismo Bergoglio que yo conocí en el año 92, Tampoco sé ni que los yo conocí, sucesivos claro. años, ni en los sucesivos años, y se convirtió en un lobo vestido de ovejas, porque ya directamente que un arzobispo como el arzobispo Vígano, que lo haya acusado y denunciado, que fue nuncio en Estados Unidos, de proteger a pedófilos, que eso ya era algo que todos sabíamos que él hacía, que trasladaba a muchos sacerdotes cuando pasaban esos asuntos acá en Argentina o en el exterior, más cuando le presentábamos informes directamente de investigaciones de sacerdotes que eran pedófilos, y él a su vez, ¿qué hacía? O lo ascendía de cargo o lo transfería de lugar. Ujú. El mismo, en el año 2013, cuando tenía que elegir el secretario personal del Estado de su santidad, a su vez eligió a un candidato que es como un hijo espiritual de él, un sacerdote cordobés, que estaba acusado de pedofilia, de pornografía infantil. La policía italiana le había secuestrado una notebook en su casa con pornografía infantil, y bueno, y ahora es secretario privado de él, como tantos otros que se pueden nombrar. Interesante todo lo que estás contando. Me imagino que Estoy tú hablando de asumes la Monseñor, estoy responsabilidad hablando, de hacer esto público e iniciar una demanda porque tenés el sustento de información la, respaldada mira, por algo concreto. obvio. Sí, yo tengo hasta los chats que me enviaban los mismos secretarios, mismo Fabián Pedacho me mandaba, que es el monseñor que estamos hablando como secretario del Papa, me Ujú. mandaba mails y chat hablando sobre diferentes temas que tenía que investigar, porque yo estaba a veces en Buenos Aires, otra vez estaba allá, otra vez estaba en otra parte del mundo, porque no tenía un lugar fijo en realidad. Trabajaba acá en Buenos Aires en mi empresa, y a su vez hacía un servicio a la iglesia bueno, de lo que yo hacía siempre, de investigar y aconsejar en diferentes áreas. Como cuando colocaron al secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, también me dieron 5 nombres para chequear los legajos de ellos, ver qué cosas oscuras tenían esos 5 candidatos, y el más potable de todo fue Pietro Parolin, y fue a la semana secretario de Estado. Y eso tengo en claro, tengo documentación que lo avala, y chat que me iban hablando cómo iba la investigación, a quién iban a elegir, a quién podían poner para ocupar el cargo. Ujú. Así que la Santa Sede, como dijo en un comunicado por el periodista de Colombia, Gustavo Rugeles, que negaron que tenían cuenta de expresidente, presidente. Primero, nunca me nombraron a mí. Segundo, soy atacado por vías redes por personas vinculadas a ellos, y a su vez amenazado de muerte. Y, y bueno, y en el comunicado ese desmiente que hay cuenta de presidente y expresidente, pero jamás dijeron qué clientes tiene el banco. Tampoco nombraron al que firmó la boleta de depósito de esos millones de santos y de todos los presidentes y ministros y familiares, que hay dinero en el IOR. Y bueno, después, cuando saqué un nuevo comunicado que salió también en enero, tampoco salieron a decir nada. O sea que el que calla otorga. Ujú. Y yo toda la documentación que tengo está avalada. Si no, no hubiera salido a hablar, no soy ningún loco ni mitómano para decir estas cosas. Aprovecho a Salgo porque preguntarte, sé muy bien cómo se si mueve. ya te presentaste ante la Sí. justicia, si has sido convocado por la justicia para hacer declaraciones al respecto. Me presenté, en agosto me presenté como testigo, después pasé como denunciante. Ahora el expediente lo tiene el juez Bonadío bajo una causa cerrada con NN. Yo estoy con custodia policial, así que bueno, mientras la justicia argentina y todas las justicias que me llaman de Estados Unidos por temas de pedofilia, por ahora temas también bancarios, desde Colombia y demás, yo me presento y presento las pruebas que tengo. De todo lo que ellos necesiten, yo seguro que algo tengo.
documentación o algo, tengo. Dime, Jorge, ¿has recibido algún tipo de amenaza, algún tipo de Sí. hostigamiento? La primera amenaza que recibí fue de un capellán de la Policía Federal de Argentina, ¿Quién? ya directamente por un chat, por Facebook, a nombre de, que es gran, obvio que vino directamente de allá, porque es muy conocido al estar al lado de Francisco. Cuando dices Bueno, esa allá, fue la dices primera Vaticano. amenaza, el Vaticano, Mm, del círculo íntimo de Francisco. ujú. Y después, bueno, amenazas de muerte vía redes, y la última amenaza fue por vía correo, una foto mía en una ceremonia con un punto negro en la frente. Ujú. Ah, bien amenazante. Bien, como Nisman. ¿Sentís miedo? No, yo sé que nuestro Señor Jesucristo me está protegiendo, sé que todo esto tiene que salir a la luz, como decía San Juan, la verdad os hará libre, sé que la hipocresía de la Iglesia se tiene que terminar. Somos muchos los que sabemos esto, muy poco podemos hablar. Por ejemplo, como te decía, el arzobispo Vígano también está escondido, amenazado de muerte por los testimonios que dio y por acusar al Papa de corrupto y de proteger a pedófilos. Ujú. Así que a mí me está pasando lo mismo, y bueno, y siempre del círculo íntimo de Francisco, como una colega tuya, una periodista, Alicia Barrios, también, con mensajes por Twitter que después lo borraba, pero quedan los screens de las pantallas, o operadores directamente de ellos, y algunos políticos también, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, que amenazan, siempre amenaza recibo. Ujú. Pero yo voy Jorge, a para ir seguir cerrando, adelante. quiero Sí, preguntarte, dentro de pocos días, el 1 de abril concretamente, va a aparecer un sí, libro titulado Sodoma, que precisamente sí, puso ya en vilo al Vaticano, sí, de la homosexualidad. donde se destapa la red gay en la jerarquía Sí, del Vaticano. sí, ¿Qué sabes de eso? correcto. Mucho. El autor de ese libro tuvo referencia bastante de temas de la homosexualidad en la curia romana. Eso ya Benedicto fue una de las caídas que estuvo, cuando cayó Benedicto, cayó también por ese tema, más que por el económico, por el lobby gay. Y Francisco ya sabía de 2013 que eso ya estaba plantado como una cofradía dentro de la Santa Sede. Lo que pasa es que Francisco, ¿qué hizo? Los cubrió, los protegió, mismo su propio secretario personal, que acudía en algunas fiestas o algunos boliches gay de Italia, que hay documentación registrada sobre eso, eh, lo protege, y a su vez ahora la curia romana, la mayoría de los cargos de la curia romana están todos cubiertos por personas que están en la ideología de la homosexualidad. Ujú. Por ejemplo, pedófilos, como el cardenal Pels en la Secretaría Económica de la Santa Sede, que ahora ya no está más ahí, pero bueno, está acusado de pedofilia y condenado, de un cardenal de Australia, que era en su momento el número 3 del Vaticano. Ujú. Y así Bueno, como tantos otros arzobispos, obispos, sacerdotes, y hay un listado bastante grande, porque ese listado se conoce. el caso del obispo de Chile o el sacerdote de Chile, que primero el Papa lo Sí, negó y luego tuvo que reconocer y dio de lugar los a una obispos, investigación. ¿Él lo de los sabía obispos de o lo Chile. negaba? No, sí, lo sabía desde 2013. Lo sabía Ya desde lo sabía 2013. desde antes, estando acá en Argentina, y en el 2013 también lo sabía. Se nos está Igual que yendo el lo de tiempo, Jorge. Pensilvania, igual que lo de Pensilvania y tantos otros puntos. Por eso, a ver, vamos a cerrar con esto. Francisco lo sabía, lo encubrió, lo negó, y a la semana tuvo que sacar a toda la cúpula de obispo de la conferencia episcopal chilena. Una última Así que, pregunta. ¿Tú fuiste testigo dime. del proceso donde en su momento Jorge Bergoglio sufría el ninguneo de los Kirchner y Sí, luego pasó a ser lo que es hoy
un enamorado de los Kirchner. Lo hemos visto cada vez que lo Correcto. recibe a Cristina con toda la sonrisa, cuando recibe a Macri es todo enojo, todo molestia. Sí. Bueno, en ¿Cómo ese periodo viviste yo ese trabajaba cambio? hacía ciertos trabajos para la Curia Argentina, y uno de los procesos fueron los cacerolazos en el 2012 acá en Argentina, de lo cual fui coordinador de un movimiento indignado de Argentina, que era una base junto con otras personas del campo, de la política, que están ahora actualmente en el gobierno, militares, que dábamos a entender la corrupción de la Iglesia. De mi parte, yo estaba por el lado de la Iglesia por un mandato directamente de Bergoglio. Directamente de Bergoglio. Sí. Son los trabajos que me hacían hacer a mí por la experiencia mía y por el entrenamiento mío dentro del Vaticano y por el área donde yo trabajaba. Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Estás convencido de No te escuché en la última parte, se me cortó la comunicación. todo lo que denuncias? Sí. ¿Sí estoy convencido? Sí, estoy convencido, y que la verdad tiene que salir a la luz. Que cada persona, acá lo importante es no perder la fe, porque la fe no se pierde porque uno cree en Cristo, cree en su iglesia y en sus mandamientos. Acá lo importante es descubrir que las personas que usan a la iglesia como un medio de corrupción sean puestos a la luz y que se sepa la verdad. Jorge, se nos fue el tiempo, pero te prometo y te comprometo a que nos reencontremos dentro de pocos días para ampliar más toda esta información y ir más al grano. ¿Te parece? No había problema, y va a salir a la luz otras documentaciones importantes en el área de pedofilia y de la parte homosexual de la Curia. Y ojalá que el libro de este autor, que es Sodoma, dé a revelar muchas de las cosas que todos conocemos internamente. Sí. El autor del libro de Sodoma es el sociólogo francés Frédéric Martel. Sí. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias, un abrazo y saludo a todos los ciudadanos de Miami y a todos los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo. Cuídate, que Dios te Mi proteja. bendición. Gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa A y vos. venimos enseguida.